Que por increíble que sea, que parezca, existen creadores de contenido o influencers que ahora resulta ponen sus redes sociales al servicio de grupos criminales como los Chapitos o la Malliza. Ahora están bajo la mira de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, por la sospecha de lavar dinero para el crimen organizado. Pero necesitamos entender todo esto mucho más a profundidad y por ello platicar contigo, Oscar Valderas, colaborador de Milenio, que precisamente escribe sobre un tema, sobre este tema particular en nuestro periódico. Bienvenido, siempre tu espacio. Pau, qué gusto saludarte, te agradezco muchísimo y sí, esta es la primera mega investigación que hace la Unidad de Investigaciones Especiales de Lavado de Dinero, que es la UIF, de la Secretaría de Hacienda, contra creadores de contenido, a los cuales acusa a 64 de ellos de estar presentes en el lavado de dinero, es decir, el blanqueo de capitales, para poder financiar la guerra en Sinaloa, lo cual es terrible, porque estamos hablando de canales de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Facebook, que estarán sirviendo a los intereses más oscuros de la chapiza y la malliza, con tal de exterminar al bando contrario y quedarse con este gran botín que es Sinaloa. Y lo que estamos viendo es que finalmente la UIF pone un ojo en creadores de contenido y los acusa de lavar dinero para el narcotráfico en México. Platícanos un poquito si es que existe ya información de en qué momento es que la UIF se empieza a fijar en estos personajes o qué movimientos sospechosos empezaron a detectar que vieron aquí hay algo irregular y tenemos que entrar ahora a los influencers para pegarle al crimen organizado. Claro, Pau, lo que la investigación que al menos yo he hecho es que desde hace 2 años la UIF identificó que había perfiles de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok, que estaban inflados de manera artificial por granjas de bots, por por robots de clics que están haciendo que se genere una especie de comunidad artificial, y a partir de eso que YouTube, TikTok, Instagram, estas plataformas que todos conocemos, pagaran por concepto de publicidad de estos grupos del crimen organizado. Entonces, imagínate, había grupos, por ejemplo, la Chapiza o la Malliza, que con el dinero sucio que obtenían de secuestros, extorsión, narcotráfico, pagaban como concepto de publicidad a estos canales de redes sociales, y después entonces YouTube, Instagram les devolvía dinero limpio para que pudieran después invertirlo en redes sociales. Lo que sabemos hoy es que estos 64 perfiles, al menos los primeros, estarían relacionados con el crimen organizado y serían parte de un entramado sofisticado de lavado de dinero. Y el lavado de dinero no es otra cosa más que perderle el rastro sucio a dinero que tiene relacionado con crímenes. Entonces, lo que estamos viendo es cómo las redes sociales participan del crimen organizado y además son una parte fundamental del financiamiento de armas, de municiones y de corrupción en estados como Sinaloa, donde se libra una guerra cruenta y sanguinaria. Sí, totalmente. Ahora, la UIF solamente habla de investigación hasta ahora, todavía no ha entrado a algunas sanciones, por ejemplo, cuentas congeladas o no sé. No, hasta el momento son 64 narco-influencers los que están bajo la mira de la UIF y que probablemente después podrán ser llamados a una averiguación de una indagación que tiene que ver con lavado de dinero, corrupción, asociación delictuosa. Pero me parece interesante, Pau, que por primera vez el gobierno mexicano ponga una lupa sobre los narco-influencers, cómo las redes sociales pueden o no estar influenciando la guerra en Sinaloa. Uno de estos personajes, por ejemplo, te lo pongo ahí, es un cantante que nunca ha existido, un cantante que está creado a partir de inteligencia artificial. No existe, no es una persona, es un programa, es un software, y que extrañamente tiene miles de seguidores a partir de una especie de granja de bots que todos los días están cliqueando en su canal, inflando sus canciones que tienen que ver con una especie de apología a los chapitos, con tal de fortalecer la narrativa de que los hijos del Chapo Guzmán están ganando la guerra en Sinaloa y están restándole territorio a la Malliza. Eso es muy importante, Pau, porque
Nos estamos viendo una guerra en una línea que no conocíamos, la de los influencers, y que son creadores de contenido que son capaces de dirigir la narrativa hacia un lado u otro y que deberían estar en la mira de inteligencia financiera porque son quienes lavan dinero, quienes convierten el dinero de extorsiones, de secuestros, de homicidios, Sí. en blanqueos, en capitales que son aparentemente legales y que son los que están financiando la guerra más dura en Sinaloa. Dime algo, Oscar, ¿las plataformas ya están formando parte de la investigación? Instagram, TikTok, YouTube. Hasta el momento sí, se les ha exigido que empiecen a compartir, A colaborar. como cuenta. Por Claro. ejemplo, es muy común que estos narcoinfluencers hagan rifas en vivo, que hagan sorteos, y sorteos de no pocas cosas, desde motocicletas, vehículos, hasta casas. Y a partir de eso es que están blanqueando capitales. Ya hoy la UIF les está empezando a exigir que les manden una lista de quiénes son los beneficiarios de esas rifas, porque entonces habría ahí un esquema de lavado de dinero. Pero, Pau, lo que sigue es, si esos influencers están lavando dinero con casas, con negocios, y eso es lo más importante, porque a la medida en que están creciendo, está Claro. creciendo la capacidad de influencia Claro. sobre la balliza o sobre la chapiza. Por último, y nada más preguntarte si es cierto que ellos mismos están aceptando que trabajan con criminales en sus redes sociales, en sus perfiles. ¿Declaran que ellos trabajan para o con o de la mano de algún crimen, de algún grupo del crimen organizado? Algunos lo hacen de manera descarada, Pablo, claro, y eso es lo que les da potencia en sus redes sociales. Bien. Eso es lo que les da un poco de legitimidad. Habrá otros quienes no, pero ya le tocará a la UIF, por ejemplo, determinar quiénes son esos influencers y han determinado además ciertas como prácticas de riesgo. Por ejemplo, influencers que de repente reciben 5,000, 10,000 dólares al mes, por ejemplo, por sus canales de YouTube y de repente reciben 300,000. Y cuando les llega todo el pago, retiran todo el dinero efectivo de sus cuentas de banco. Eso es una práctica de riesgo. Y veremos muchas otras más. Lo que sí me parece muy interesante es que por primera vez estamos considerando a los creadores de contenido como piezas fundamentales, no solamente de la narrativa del crimen, sino que al mismo tiempo de los financiadores de la guerra en Sinaloa y lo que puede seguir pasando. Bueno. Que plataformas como YouTube, Instagram, TikTok participen en la violencia en México. Fenómeno tremendo. Gracias, Oscar Valderas. Un gran tema y vamos a estar cerquita contigo para seguirlo. Gracias. Gracias, Pau. Buenas noches. Buenas noches.